Bueno, mi querida familia, en el día de hoy entonces nos encontramos en el capítulo 5, todavía en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Y en el día de hoy vamos a estar viendo el versículo 4. Creo que es un pasaje muy conocido en el cual quisiera que pudiéramos centrarnos en el día de hoy. Y es, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, ¿cierto? Es algo que tal vez en nuestra vida cristiana hemos escuchado algunas veces, bienaventurado el que llora porque éste será consolado. Otras traducciones dicen bienaventurado el que sufre o bienaventurado el afligido porque éste será consolado. Y antes de entrar en materia, me gustaría ver de una manera general quién es una persona bienaventurada. Número uno, me gustaría que pudiéramos tal vez tocar este puntico. Número dos, quiénes son los que lloran y por qué. Y número tres, como el último punto, ¿cuál es el consuelo del cual nos está hablando la Biblia en este pasaje? Ya para tener una aplicación práctica en nuestra vida. Pero entonces, según este versículo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vamos a ver eso. ¿Quién es una persona bienaventurada o qué significa ser una persona bienaventurada? ¿Quiénes son los que lloran y por qué? ¿Y cuál es el consuelo que está ofreciendo el Señor? Así que para empezar, quisiera que pudiéramos tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón que Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que ya llevaba tiempo siguiéndolo, ¿sí se acuerdan? Era un grupo que lo veían hacer milagros, que veía todo lo que Jesús estaba haciendo y Jesús mismo los recibía con compasión, él los veía como ovejas sin pastor. Era un grupo de personas que siempre estaban buscando un milagro, siempre estaban buscando una sanidad, pero por dentro Jesús los veía como que ellos estaban completamente secos espiritualmente. Y vemos entonces que la mayor necesidad de este grupo de personas en ese momento era escuchar las palabras de Jesús en lugar de seguir recibiendo bendiciones, milagros y sanidades. Y Jesús entonces, en vez de seguir haciendo milagros, él abre su boca y él empieza a proclamar unas maravillosas verdades a todos aquellos que lo están siguiendo, empezando con las famosas bienaventuranzas. ¿Sí? Esas fueron las primeras palabras que Jesús empieza a compartir a este grupo de personas que lo seguían, pero como que él notaba que estaban secos por dentro. Y él dice, él empieza a compartirle las bienaventuranzas. Y es aquí donde yo quisiera que empezáramos a hacer unas paraditas técnicas durante las próximas semanas para ver que estas bienaventuranzas están dirigidas a un grupo específico de personas y es a un grupo de personas que están siguiendo a Cristo. Las bienaventuranzas van dirigidas a un grupo de personas que han puesto su fe en Jesús, es a un grupo de personas que ya hacen parte del reino de Dios. Y estas personas necesitan entonces entender la responsabilidad que tienen como representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y lo digo porque en el día de hoy este tema de las bienaventuranzas se ha llegado a sacar fuera de su contexto, se ha llegado a malinterpretar, ¿verdad? Se ha llegado a usar de una manera general, aún incluso con los que no conocen de Dios. Por ejemplo, alguien que no conoce del Señor, alguien que ni siquiera nunca ha ido a una iglesia. Hay personas que dicen, no, mira, bienaventurado el que tiene hambre porque el Señor los va a saciar. O bienaventurado el que llora porque el Señor lo va a consolar. Incluso se le puede decir eso a alguien que no conoce del Señor. Pero específicamente recordemos que Jesús le está hablando a un grupo de personas que ya conocen de Él, que le siguen. Y entonces una de las bienaventuranzas, que es esta, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, han sido mal y más usadas en el día de hoy. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y con eso no quiero decir que Dios no puede consolar a los que no le conocen. No, eso no estoy diciendo. Dios puede hacerlo. Yo estoy con la plena convicción de que Dios puede consolar durante momentos tristes de manera emocional a unas personas que están alejadas de Él. Pero el consuelo del cual nos está hablando este pasaje es completamente diferente y ya vamos a ir viendo por qué. Por eso tú y yo necesitamos entender el sentido original de las bienaventuranzas. ¿Cuál fue la intención que Jesús tuvo al compartir estas palabras? Y estas bienaventuranzas, mi querida familia, primero que todo tenemos que entender que no son como un manual, ¿sí? No es un manual de instrucciones para ganar el favor de Dios y ganar la bendición de Dios, como puede decir, bueno, entonces si yo lloro, entonces la bendición de Dios va a ser consolarme, o es que si yo reconozco que soy pobre, entonces el Señor me va a dar su reino. Y muchas personas la han tomado como instrucciones, pero realmente no son instrucciones, sino es una descripción de la manera como Dios anhela que tú y yo vivamos, mostrando una vida transformada, una vida que ha sido renovada en gracia y una vida que ha sido renovada en amor. Pero no son instrucciones a seguir para recibir cierto tipo de bendición, sino que es que
la descripción de cómo se supone que tú y yo deberíamos estar viviendo como representantes del reino de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, es como que Dios espera, ¿verdad? Que vivamos siendo fieles a Él, que vivamos siendo fieles a los valores del reino de Dios en este mundo, como embajadores en una tierra extranjera. Por ejemplo, bueno, aquí ya tenemos una americana y ella entonces va a viajar a otro país. Ya entonces ella también tiene que ser fiel a ciertos valores y ciertas cosas que ha aprendido en la nación donde la adoptó, por decirlo así. Entonces ya uno dice, bueno, yo ya no me comporto de la misma manera porque ya hay ciertos valores que he aprendido, hay ciertas cosas que me han formado y ya yo no puedo vivir de la misma manera. De manera similar nos pasa a nosotros, por ejemplo, cuando venimos a este país. También somos fieles, por ejemplo, a nuestra cultura, ciertos nuestros valores como hispanos. Y somos representantes, por ejemplo, de México, de Ecuador, de Colombia. Somos representantes de nuestro país aquí en Estados Unidos. Y uno lo defiende, ¿cierto? Uno como que hasta hablan mal del país de uno y uno, no, pero ¿cómo así? No, eso no es como usted está diciendo. Y uno busca defender, ¿verdad? Porque está representando algo, ¿sí? Tú y yo estamos representando, en este caso, una nación. En el ámbito espiritual, tú y yo también somos representantes, no de una nación, sino de un reino, el reino de Dios, el reino espiritual de salvación. Y aquí en la tierra, estamos en una tierra extraña y también tenemos que ser fieles a Dios y a esos valores, dando testimonio constantemente de una vida y de un corazón que ha sido transformado, que tú puedas siempre dar testimonio de que el mensaje del evangelio ha renovado y sigue renovando tus pensamientos y tu corazón y cada vez te lleva más a tener una entrega mayor a Jesús. Por eso la semana pasada hablábamos de la bendición de considerarse pobre de espíritu, ¿sí se acuerdan? De reconocer la gran necesidad que tú y yo tenemos de buscar constantemente esa agua de vida que solamente Jesús nos puede ofrecer. Pobres de espíritu, reconociendo que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Y nuestra dependencia y lealtad siempre debe estar fija en nuestro amado Salvador. Y con eso en mente, entonces empezamos a ver la respuesta a la primera pregunta. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los bienaventurados? En pocas palabras, podríamos decir que los bienaventurados son los que siguen a Cristo, son los que son fieles a Dios, ellos son los que se consideran bienaventurados. Y muchos pueden hacerse la pregunta, ¿qué significa ser entonces bienaventurado? Ya sé quiénes son los bienaventurados, ahora es, ¿qué significa ser bienaventurado? En pocas palabras, es el que recibe la bendición de Dios. Y uno dice, bueno, pero Jonathan, me está dejando con el mismo interrogante. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Y qué es la bendición de Dios? Y uno queda, bueno, pero a mí dicen que va a ser bendecido por Dios y yo no sé cuál va a ser esa bendición. Entonces queda uno como con la misma pregunta. Y puede ser realmente muy difícil resumir en pocas palabras lo que realmente significa ser bienaventurado. Pero gracias a la palabra del Señor podemos ver a lo largo de todas las escrituras que una persona bienaventurada es la que no anda en malo consejo, como dice Salmo 1. Lo que está haciendo Jesús en este momento, Él está haciendo una comparación de estas bienaventuranzas con todo lo que ya se ha hablado y se ha escrito en la Biblia en el tiempo antiguo. Y Él les empieza a recordar una por una. Bienaventurado es decir, una persona bendecida es aquella que no anda en consejo de malos. Es una persona que se deleita constantemente en la presencia de Dios. Si tú te deleitas en venir aquí, si tú te deleitas en separar un tiempito de tu día para orar, eso es ser una persona bendecida por Dios, buscando constantemente su presencia. Una persona bienaventurada es alguien que se aferra al perdón de Dios. Una persona bienaventurada es la que confía en todo momento en el Señor. Es una persona que sabe que Dios le va a cuidar y le va a sustentar aún en los momentos más críticos de su vida. Una persona bienaventurada es alguien que disfruta la palabra de Dios. Pero también una persona bienaventurada es aquella que es rechazada y perseguida por causa de Cristo, como decía el Señor. Y aún en esas situaciones vive por fe, persevera y resiste sabiendo que el Señor volverá por segunda vez. Esa es una persona bienaventurada. Esa es una persona que recibe la bendición de Dios. Señor, yo sé que tú volverás por segunda vez. Aún en estos momentos difíciles, aún en estos momentos en los que pareciera no haber esperanza, aún en estos momentos en donde soy rechazado y perseguido, aún en estos momentos yo tengo fe y persevero, Señor, porque yo sé que tú vas a volver. Esa es una persona
bienaventurada. Y así podríamos seguir dando una larga lista de significados de lo que es ser bienaventurado según la Biblia. Pero Jesús, por medio de estas bienaventuranzas, lo resume en unos puntos muy específicos que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Número 1, bienaventurado es la persona que reconoce que sin el Señor no es nada y no tiene nada. Es decir, bendecido es el pobre de espíritu, y es una bendición porque sabe que el mismo Dios lo va a llenar. Es el único del cual tú y yo deberíamos depender, y se vuelve entonces una bendición para nosotros. Bienaventurado, el bendecido, el que reconoce que sin Dios no es y no tiene nada. Enfocándonos entonces en el pasaje de hoy, bienaventurados los que lloran, porque ellos ¿qué? Serán consolados. Tenemos que entender que estas palabras están dirigidas a personas que están perseverando en su fe, que están buscando constantemente la gloria de Dios, personas que están buscando entender y vivir conforme al carácter del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué estos verdaderos cristianos lloran? ¿Por qué estos verdaderos cristianos sufren y son afligidos? ¿Y por qué esto es una bendición? Que si a mí me hubieran dicho desde el principio que es que seguir a Cristo me iba a hacer llorar, iba a ser aflicción, iba a ser sufrimiento, hay muchas personas que hubieran dicho no. Pero cuando tú realmente entiendes que hay una bendición en medio de ese sufrimiento, que hay una bendición en medio de la aflicción, hay muchos que en el día de hoy siguen perseverando incluso hasta la muerte. Pero por eso tú y yo necesitamos entender cuál es esa bendición y cuál es ese consuelo que el Señor nos está dando en estos momentos. En el día de hoy muchos pintan un evangelio fácil, bonito, tus problemas todos van a ser solucionados, y llega la primera dificultad o llega el primer llanto y muchos dicen, bienaventurado el que llora, voy a ser consolado por el Señor, y sigue la dificultad y a veces las cosas se ponen cada vez más difíciles. ¿Y qué hacen muchos? Eso es mentiras, y se van y nunca más vuelven. Se alejan completamente del Señor al no entender el sentido de lo que Jesús estaba tratando de transmitir a través de estas palabras. Así que, número 1, es que los verdaderos cristianos lloran. Ellos lloran. Tú y yo lloramos en muchas situaciones. Tú y yo sufrimos y somos afligidos. Y el primer punto es que quienes han conocido del Señor, ¿sí? En el momento en que tú y yo recibimos de Cristo, en el momento en que empezamos a abrir nuestros ojos y empezamos a entender la gloria de Dios, como que cada vez empezamos a reconocer cuán oscuro es nuestro interior, y uno no se siente digno de tanto amor, uno no se siente tanto digno del perdón de Dios, uno no se siente digno de tanta gracia, y eso genera en las personas llanto, genera dolor, genera sufrimiento, porque has conocido toda la gloria de Dios, como decía la Biblia. ¿Y quién soy yo, hombre de labios sucios, para presentarme ante tanta santidad? ¿Quién soy yo? Y eso empieza a generar dolor dentro de las personas. A lo que me refiero con esto es que el verdadero cristiano se duele de su pecado. Cada vez que peca, cada vez que le falla a Dios, eso genera un dolor, un llanto interno. En algunas ocasiones literalmente causan lágrimas físicas que salen por nuestros ojos. Y en otras ocasiones simplemente es un sufrimiento interno por haberle fallado a Dios. Ya sea que le cedamos a la tentación, y cuando tú y yo pecamos, eso entonces empieza a generar un profundo dolor en nuestro corazón de haberle fallado a nuestro Salvador. No es simplemente un remordimiento que muchos tienen en el día de hoy, que piensan en sus acciones por un poquito de tiempo, sí, al ratico después como que se les olvida. O hacen las cosas, les da remordimiento, pero como que ni siquiera piensan en las consecuencias de las acciones a nivel espiritual y a nivel relacional. Pero el verdadero cristiano experimenta un arrepentimiento que genera un profundo y genuino dolor. Te duele cuando tú le fallas a Dios. Te duele cuando te desvías de sus caminos. Te duele porque empiezas a pensar en ese arrepentimiento cuáles fueron tus verdaderas motivaciones, y también empiezas a examinar las consecuencias de tus acciones. Y ese arrepentimiento, mi querida familia, es lo que lleva a que nuestro corazón se duela al punto de lágrimas, de reconocer cuánto hemos ofendido a Dios. En otras palabras, ¿cómo es posible que yo tenía tanta responsabilidad representando el reino de Dios? ¿Cómo es posible que tenía el gran privilegio de ser luz en medio de los que me estaban rodeando y terminé siendo piedra de tropiezo? Y terminé deshonrando el nombre de Dios. Y eso, mis queridos hijitos de Dios, genera bastante dolor en los cristianos.
genera dolor en nuestras vidas, porque no somos perfectos y muchas veces fallamos y pecamos. Y el verdadero arrepentimiento nos lleva a nosotros a dolernos genuinamente de lo que acabamos de hacer. A eso es lo que se empieza a referir primero este pasaje cuando habla del llanto, del dolor, de la aflicción y el sufrimiento. Número 1, ¿es un llanto o es un dolor? Porque pequé, porque le fallé a Dios. Pero bienaventurados son los que lloran, porque ellos van a ser ¿qué? Consolados. Tú vas a ser consolado por el Señor a través del perdón de esos pecados. Eso es lo que realmente llega a ser una bendición solamente cuando tú te aferras al perdón de Dios. Es allí cuando el verdadero consuelo del cual se está hablando en la Biblia en este pasaje empieza a tomar sentido para tu vida. Y ahorita más adelante vamos a ver y profundizar más en este consuelo para renovar nuestros corazones en la esperanza del Señor, porque si no nos saldría todo triste. Pues sí, entonces por eso me la paso llorando y triste, porque es que siempre le fallo al Señor y se me olvida que hay un consuelo ahí. Pero necesitamos entender primero este punto número 1 antes de realmente apreciar ese consuelo que el Señor tiene para nosotros. Pero volviendo al llanto, ¿sí? Volviendo a ese dolor del cual habla el versículo 5, bienaventurados los que lloran, no solamente se refiere al llanto o al dolor cuando yo peco, ¿verdad? Cuando yo le fallo al Señor, cuando mis acciones no son honrosas. Ese llanto, ese dolor que tú experimentas también es ese dolor o ese llanto por los perdidos. Es el llanto que se genera cuando ves a las personas que tú más amas completamente separados de Dios como cristiano, y ahora ya uno entendiendo cuál va a ser el destino de aquellos que no vienen a la presencia del Señor. Uno le duele y uno llora por ellos y uno sufre y uno se aflige. ¿Por qué? Porque sabe dónde van a terminar si no vienen a los caminos del Señor. Así que bienaventurado el que llora, no es solamente el que peca, sino bienaventurado el que llora es el que realmente se duele por los perdidos, por los que están allá afuera, por los que están separados de la presencia de Dios. Y es motivo de llanto cuando tú y yo presentamos el mensaje de salvación a los perdidos y muchos lo rechazan. Eso genera llanto en nosotros, tal vez no con lágrimas en nuestros ojos, pero por dentro completamente afligidos, tristes. ¿Cuántas veces tú no has tratado de compartir el evangelio a una persona y te rechaza? Tal vez entre chiste y chiste y empieza a ignorar todo lo que tú has dicho, y aunque siguen tal vez siendo buenos amigos o tienen todavía una relación familiar linda, por dentro tú estás completamente destruido y en llanto porque ellos han rechazado el mejor mensaje que se les pudiera haber compartido. Es motivo de llanto cuando ofrecemos el más maravilloso regalo, mi querida familia, el tesoro más preciado, lo estamos ofreciendo y muchos simplemente se burlan y lo tiran a la basura. Eso genera llanto, eso genera dolor en la vida de los cristianos, eso genera un dolor profundo de ver a tantas personas completamente secas, completamente perdidas y sin propósito, solo por rechazar la gracia y el amor de Dios, solo por querer vivir como a ellos les parece mejor. Y aún en medio de estas situaciones tan dolorosas para nosotros, se encuentra la bendición del consuelo. Hay consuelo aún en esos momentos, mi amada familia, cuando pareciera no haber esperanza, cuando cuántas veces tú ya le has compartido a una persona del Señor y todas las veces te ha rechazado y cada vez te contesta más feo y cada vez contesta de una manera más fría o más tosca. Y aún en medio de esas situaciones hay consuelo, porque el Señor cumple sus promesas. Bienaventurado el que llora, porque éste será consolado. Y pensando en esta realidad, me hacía recordar una historia que había leído hace unos días en un libro de un hombre que vivía en Arkansas, y este señor se llamaba Ken Bowen. Era un domador de caballos, ¿verdad? Él domaba toros salvajes y él se la pasaba de rodeo en rodeo. Y el trabajo de él literalmente era ser el payaso de los rodeos de toros. Y muchas personas de la ciudad constantemente iban a compartirle el evangelio una y otra vez. ¿Y sabe qué hacía este hombre una y otra vez? Se burlaba de ellos, los rechazaba, era muy agresivo, ¿verdad? Él tomó tanta reputación de ser una persona tan pero tan agresiva en ese lugar, a tal punto que muchas personas empezaron a perder la esperanza de decir, ya con ese hombre ni gastemos energía, ya ni le hablen, ya ni le digan nada más. Pero también había un grupo de personas que todavía se dolían
Bienaventurado el que llora, porque estos serán consolados. Y ese pequeño remanente, ese pequeño grupo de personas que seguía perseverando y llorando por la vida de este hombre, que seguían compartiéndole aún en medio de las burlas y las críticas y el rechazo, empezó a dar fruto. Generaba obviamente mucho dolor en las personas. Y genera llanto en el día de hoy de pensar cómo alguien puede rechazar tan hermosas noticias de una manera tan reacia. Este hombre vivió de esa manera por muchos años y pasó el tiempo y llegó un viejito que se llamaba Harold Smith. Era un hombre ya mayor y él se dolía tanto por la condición de este señor que cuidaba los toros y los caballos y el llanto de él era tan profundo que él anhelaba que esta persona fuera salva. Se dolía de un domador tan violento y tan salvaje como los mismos animales que domaba. Y hubiera podido tomar la ruta fácil y decir, bueno, ya 100 personas trataron, yo para qué gasto energía. Pero era tanto el dolor que él tenía por el corazón de esta persona que él seguía perseverando en compartir el mensaje de salvación. Hasta que un día dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ir al rancho de él, voy a tratar una vez más a ver si recibe el evangelio. Y este viejito va como él siempre se vestía, o sea, era ¿cómo se dice? De la ciudad, por decirlo así, y él se ponía sus pantalones elegantes, era de esas personas, ya los ancianos que pulen sus zapatos que parecen espejos y brillan, ¿cierto? Planchando su camiseta a la perfección, y claro, él se viste y va a este rancho, este hombre, con una misión, ¿y era qué? Compartir nuevamente el evangelio de salvación, porque por dentro estaba completamente quebrantado y triste de ver la condición de este hombre. Y él llega a este rancho, imagínese usted, la granja, el potero más grande que usted se imagine, lleno de barro y charcos de todos los toros, de las feces de los animales. Él era un hombre de rancho. Y él llega con su vestido, su ropa toda elegante, todo limpio. Y él empieza ahí como a saltar charcos, tratando de acercarse al otro señor. Y mientras hace eso, él le va compartiendo el evangelio. Y él le va compartiendo y le va hablando y le va hablando. Y empieza a caminar cada vez más cerca, compartiéndole de Jesús. Hasta que llega a estar ahí pegadito casi a este ranchero. Y este hombre dice que lo miraba de una manera tan burlesca, mirándolo ahí mientras a ver si se iba a ensuciar o no. Y cuando lo tuvo enfrente, dice que lo mira de pies a cabeza, como menospreciándolo. Y le dice, ¿sabe qué, señor? Si usted está dispuesto a arrodillarse en este barrial y orar conmigo, voy a recibir a Cristo. Diciéndolo de manera burlesca. Diciendo, mírelo, venía ahí él todo elegante, todo limpio, ¿qué se va a tirar ahí al lodo? Y dice que este anciano no lo pensó 2 veces y se tiró en rodillas por el dolor que tenía en su corazón, de la necesidad que este hombre tenía de recibir a Cristo en su corazón, y cae en rodillas y dice que este hombre tosco, brusco, grosero, que constantemente rechazaba a los demás y se burlaba de ellas, se le aguaron los ojos y se llenó de lágrimas y entendió por primera vez cuán sucio estaba su corazón y cuán limpio él anhelaba que Dios fuera. Él entendió que Dios lo quería sacar del lodo cenagoso, no solamente de un barro físico, sino de nivel espiritual, de sacarlo de un lodo cenagoso que estaba consumiendo y acabando su vida. Tantos años de dolor, tantas lágrimas, tanto sufrimiento por una persona perdida, terminó en un gran consuelo. No solamente para un viejito que fue a compartirle el evangelio, sino para un pueblo completo que se dolía por la necesidad de esta persona. Ahí está el consuelo del Señor, mi querida familia. Todos los que habían tratado de compartir en algún momento, dolidos y tristes, en el momento que escucharon que esta persona recibió a Cristo, yo me imagino el consuelo que su corazón recibió, la alegría y el gozo que empezaron a experimentar. Y qué gran consuelo, mi amada familia, es saber que nuestras oraciones sí son escuchadas. Qué gran consuelo es saber que quienes escuchan el evangelio tienen una oportunidad de encontrar la salvación. Pero tú y yo necesitamos dolernos por los perdidos e ir a compartir. Nos va a doler, vamos a sufrirlo, claro que sí. Pero Dios está con nosotros, Dios te va a consolar en cada momento. Y yo estoy seguro que en el día de hoy, hijito de Dios, estás pasando por situaciones similares en tu vida, que generan ese mismo profundo dolor y llanto, aunque nadie más lo vea.
aquella persona que tal vez tengas en tu mente en este momento, que has tratado de compartirle y una y otra vez te ha rechazado y una y otra vez se ha burlado de ti y una y otra vez ha dicho que lo que tú le estás hablando no tiene sentido. Empieza a generar dolor y llanto en tu corazón. Y aunque nadie más lo vea, Dios ve tu corazón y Él te va a consolar. Porque yo sé que tú tienes muchas personas por las que oras y anhelas cada día que reciban el Evangelio. Y has llorado y has sufrido y te has lamentado. Y el Señor ha visto no solamente tu convicción de compartirles, sino también tu convicción de amarles y perseverar aún en medio del sufrimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero para tocar un poquito más profundo este tema, los que lloran no son solamente los que pecan. Los que lloran no son solamente los que se duelen por los perdidos. Aquellos que lloran también son quienes sufren persecución. Aquellos que lloran son los que son rechazados por seguir a Cristo, los que lloran por la injusticia, por los padecimientos, cuando nos hablan y nos tratan mal por proclamar el nombre de Jesús. Lucas lo decía, bienaventurados son los que son rechazados por causa del nombre de Jesús. ¿Y cuántas personas a lo largo de la Biblia no tuvieron que entregar su misma vida, no sufrieron hasta la muerte por perseverar y ser fieles al nombre de Cristo? Esteban, ¿verdad? Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, proclamando sin temor alguno el nombre y la gloria de Jesús, a tal punto que fue apedreado hasta la muerte. Y su consuelo fue, en sus últimos minutos de vida, ver toda la gloria y el brillo de Dios y saber que Él iba a pasar una eternidad con Él. Y ahí estaba su consuelo. Y en el día de hoy muchas personas siguen experimentando consuelo aún en medio de la persecución, aún en medio del sufrimiento. Y tal vez en el día de hoy no nos estén apedreando y tal vez no nos estén persiguiendo hasta la muerte. Pero si experimentamos cierto tipo de persecución, si experimentamos cierto tipo de rechazo, injusticias y padecimientos por el solo hecho de decir que yo amo a Jesús. Y poco a poco algunos van tirando la toalla y ya ni siquiera ese nombre hermoso de Jesús sale de sus bocas por temor a la persecución. Y en el día de hoy, hijito de Dios, yo te invito a que si decir el nombre de Jesús genera llanto en tu corazón, genera dolor, genera sufrimiento, vale la pena, porque bienaventurados son los que lloran, pues ellos recibirán consuelo. Había una vez un señor que tenía ese amor por compartir a los perdidos y él dijo que se fue a la India a predicar el evangelio de salvación a todos aquellos. Y era tanta la persecución y el sufrimiento en ese lugar que a este hombre lo dejaron hasta sin zapatos. Y aún en medio de eso, él seguía perseverando y compartiendo el mensaje de salvación a aquellos perdidos en la India. A tal punto que él iba de villa en villa, ya descalzo. Y un día dijo, ya no doy más, Señor. Y se tiró al lado de un árbol, dizque a descansar y se quedó dormido. Y mientras él se quedó dormido, las personas de la villa lo buscaron a perseguirlo, a matarlo, que ya no querían escuchar más ese mensaje, que ya no querían escuchar más esas fábulas, esas mentiras. Y van y buscan a este hombre y lo encuentran tirado allá al lado del árbol, profundamente dormido del cansancio, de perseverar constantemente. Y cuando llegan listos para matarlo, ven que sus pies están llenos de ampollas. Y ellos entienden que ese sufrimiento que ese hombre estaba padeciendo era genuinamente por amor. La entrega que él tenía de ir de villa en villa a compartirles aún después de que le golpeaban, le apedreaban y lo trataban mal, él seguía perseverando. Y cuando él se da cuenta que está todo rodeado, claro, él se asusta, abre sus ojos y dice, bueno, Señor, gloria a Dios, hasta aquí llegué. Pero para sorpresa de él, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y dice la historia que este señor pensó que le iban a matar y para su sorpresa, este grupo de personas de esta villa dicen, Señor, perdónenos. Ahora entendemos que el mensaje que usted nos quería compartir es el verdadero mensaje de la salvación, es un mensaje de esperanza. Y todo ese grupo de personas llegó a la fe y fueron salvos. Ahí estuvo el consuelo de esta persona. Dios, mi querida familia, constantemente nos está consolando. Eso nos lleva a meditar a nosotros en la cantidad de lágrimas que nos ha costado perseverar en la fe.
¿Cuántas veces ha causado dolor, llanto en tu vida de que alguien no reciba de Cristo o que te traten mal porque tú amas a Cristo? ¿Cuántas veces no ha causado dolor y llanto en tu corazón cuando le fallas al Señor y te desvías del camino y pecas? Aún ahí está el consuelo del Señor. En Él está nuestra esperanza, en Él está el único consuelo que realmente se puede ofrecer a nuestras vidas. Y ese es el consuelo de Dios que tú y yo experimentamos aún en medio de las tribulaciones, sabiendo que el mal no nos puede tocar. Qué consuelo es saber eso, mi amada familia. Que aunque tal vez físicamente experimentemos dolor, el consuelo que Dios nos da es saber que no hay que temerle a quienes pueden acabar con el cuerpo, porque nuestro espíritu tiene vida y tiene vida en abundancia gracias a Jesús. Es nuestro consuelo saber que aún en las situaciones más amargas, aún en las situaciones más miserables que tú y yo tengamos que pasar, van a ser olvidadas y las vamos a mirar como aguas que pasan, como dice Salmos. Aún aquellas situaciones más miserables ya no vendrán a memoria. Y si tal vez lleguen a memoria, van a pasar como aguas. Ya yo no me acuerdo casi de eso. Ese es nuestro consuelo. Qué gran consuelo es, mi amada familia, tener la seguridad de que tú y yo podemos habitar en la presencia de Dios, que podemos buscarlo en todo momento. Qué más consuelo que ese, qué más consuelo es saber que mientras estamos aquí en la tierra, Él nos cuidará y Él nos sustentará, que nos seguirá formando para permanecer fieles a ese llamado que Él nos ha dado de seguir representando el reino de Dios aquí en la tierra, y que esperamos pronto su segunda venida para recibir a nuestro Salvador con gozo y con cánticos y disfrutar de una bendición eterna. Muchos leen las bienaventuranzas buscando una bendición pasajera y temporal aquí en la tierra, y realmente estas bienaventuranzas nos muestran que esa bendición no se queda solamente aquí en la tierra, sino que va a ser una bendición por toda la eternidad. Qué gran consuelo, mi querida familia, es saber que aunque en algunos momentos el llanto te va a visitar y nos visita muy seguido, el gozo de Dios también vendrá a renovar nuestro corazón cada mañana, como dice Salmos. No es secreto que el llanto visita nuestras vidas, aún en los momentos más privados, aún cuando nadie más se da cuenta. Genera dolor en nuestro corazón. Pero el consuelo de Dios está en que su gozo nos visita también y nos renueva mañana tras mañana. Familia, dichosos los que lloran en medio de la soledad. Dichosos los que lloran por el rechazo. Dichosos los que lloran en los momentos difíciles, porque el consuelo de Dios los va a rodear con toda su presencia y los sustentará aún en los momentos más bajos. Bienaventurados. Podemos decir también que ese consuelo lo recibimos por medio de nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántas veces tú no vienes a este lugar desesperanzado, con mucho sufrimiento, dolor, y tal vez una conversación con un hermano o una hermana en la fe te da ánimo, encuentras consuelo a través de ese momentico que puedes compartir con ellos? Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y Dios usa tu vida para llevar ese consuelo a los demás que están dentro de la iglesia. Pero no hay consuelo más grande, mi querida familia, que pensar en la manera como Dios se compadece por ti y por mí. Ese es nuestro mayor consuelo, de saber de que Dios mismo entiende nuestra condición y que entiende nuestros sufrimientos. Y tal consuelo lo encontramos solamente en la misma persona de Jesús. Jesús se hizo hombre y vino a este mundo a sufrir y padecer, a ser tentado. En otras palabras, Él se compadece porque Él entiende que es ser humano. Él se compadece de lo que es sufrir, de lo que es aguantar hambre. Él se compadece de ser rechazado por proclamar el evangelio. Él se compadece del sufrimiento de resistir a la tentación. Él se compadece de toda nuestra condición como seres humanos, porque Él se hizo como uno de nosotros, para entender lo que tú y yo vivimos aquí en la tierra. Y Él es el único que se puede compadecer por cada uno de nosotros, y ahí está nuestro consuelo. Solamente Él puede ofrecerte ese consuelo de una manera única, como en otras palabras diciendo: yo te entiendo, yo he vivido lo que tú estás experimentando en el momento de hoy, yo te entiendo, yo he sentido lo que tú estás sintiendo en este momento, y ahí está nuestro consuelo, solamente en Cristo, solamente en Jesús, que se hizo hombre y vino a esta tierra a sufrir por nosotros los pecadores. Familia, también ese consuelo
nos permite ver y nos renueva y nos da esperanza de saber que Dios nunca cambia, nunca cambia. ¿Qué más consuelo que saber que el Dios que dijo que me iba a perdonar en el día de hoy no ha cambiado y todavía me sigue perdonando? Qué consuelo es saber que el Dios que me dijo que me iba a sustentar, que me iba a cuidar, que me iba a proteger, que me iba a bendecir, es el mismo Dios que sigue cumpliendo su palabra en el día de hoy. Y como dice Isaías 46, dice, hasta tu vejez y cuando los cabellos peinen canas, yo seré el mismo y aún en los años avanzados yo los sostendré. Yo lo he hecho y los cargaré y los sostendré y los liberaré. Ese es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. En el día de hoy sigue actuando y sigue consolando tu vida y tu corazón. Aunque ya tal vez salgan canas en nuestra cabeza y en nuestra barba, aunque tal vez lleguen las arrugas, aunque ya llegue el cansancio, aunque ya tal vez nuestros cuerpos se sientan debilitados, Dios no se ha debilitado, Dios no se ha envejecido, Dios no ha cambiado. Y aún sigan los años más avanzados, el consuelo del Señor sigue siendo el mismo. Él te sostendrá, Él ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Él te cargará y Él te liberará. Ese es el consuelo del cual tú y yo llegamos a conocer y entender cada vez más por medio de la palabra de Dios. Por eso, hijito del Señor, en medio de tus lágrimas, en medio de tu dolor, tú y yo necesitamos ir a la carta de amor que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces has abierto tu Biblia en momentos de sufrimiento? ¿Cuántas veces has abierto tu Biblia en momentos de desespero, de llanto, de aflicción? ¿Cuántas veces has leído palabra de esperanza? Salmo 119:50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción porque tus dichos me han vivificado. Ahí está la seguridad de nuestro consuelo. ¿Se te olvidó o no conoces el consuelo del Señor? Él te ha dado una carta de amor donde puedes leer y entender del consuelo del cual está hablándonos Jesús en Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Volviendo al primer punto del llanto, mi querida familia, ese llanto que se genera por nuestros pecados también encuentra consuelo en el perdón del Señor, en el perdón que Él nos ofrece, porque desde los cielos Él nos escucha y nos perdona cuando ponemos nuestra fe solamente en Cristo para perdón de nuestros pecados. Qué consuelo es saber del maravilloso amor de Dios. Qué consuelo es saber que el perdón de Dios nunca cambia. Dice la misma palabra de Dios, y vendrán arrepentidos, y vendrán con lágrimas en sus ojos, y yo los llevaré por un camino seguro, por un camino derecho, junto a arroyos de agua, para no tropezar. Ahí está nuestro consuelo. En la presencia de Dios tú y yo encontramos perdón de pecados. En la presencia de Dios encontramos ánimo y consuelo en medio de la persecución y el sufrimiento. En la presencia de Dios tú y yo encontramos consuelo de saber que el mensaje que tenemos que compartir a los perdidos va a traerlos a la vida y a haber esperanza. Ahí está nuestro consuelo. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos de saber que vamos a pasar toda una eternidad con Dios, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá persecución, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, sino que estaremos todos los hijos de Dios adorándolo por toda la eternidad. Qué mayor consuelo que poder pensar en esa vida eterna que nos espera, mi amada familia. Yo no sé si tú te has tomado el tiempo de meditar en esa maravillosa realidad. El viernes en la clase hablábamos un poquito y nos quedamos cortos porque no hay palabras para poder expresar esa esperanza venidera de lo que nos espera en la vida eterna. Y ahí está nuestro verdadero consuelo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, mi querida familia, tendremos aflicción. Pero confiemos en Cristo Jesús porque Él ha vencido al mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado eres tú que lloras, porque tú serás consolado. Y no sé si tú has llorado por tu pecado, no sé si tú has llorado porque has tratado de compartirle a alguien más y no recibe el mensaje de esperanza, no sé si has llorado porque has sido perseguido, rechazado y atacado, pero persevera, pues tú vas a ser consolado. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempito al Señor.
Amado Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, amado Jesús, por este tiempo que nos regalas, Dios Todopoderoso. De poder meditar en aquellas palabras que salieron de tu boca, Cristo Jesús, hace tantos años y que hasta el día de hoy siguen resonando en nuestros corazones, Señor. Yo te quiero dar gracias, porque no había nadie más que pudiera entender nuestra condición. No había nadie más que pudiera entender nuestras situaciones. No había nadie más que pudiera ver hasta lo más profundo de nuestro corazón, Dios Todopoderoso. Y Cristo Jesús, llegando a esta tierra, lo ha hecho. Y ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor. Dile, Señor, gracias porque me has ayudado a reconocer de que sin ti yo no soy nada. De que sin ti, Señor, me hace falta tanto. De que sin ti, Señor, no puedo lograr nada. Pobre soy de espíritu, Señor, pero bienaventurado soy, pues tú me llenarás y para mí será el reino de Dios. Bienaventurado soy, Señor, en el día de hoy por el llanto que sale, Señor, de mi corazón y de mis ojos. Pues entiendo que tú me has de consolar y hoy vengo a tu presencia, Señor. Hoy vengo a disfrutar de tu amor, a disfrutar de tu gracia, a disfrutar de tu perdón. Ahí donde tú estás, hijito de Dios, entrégale tus cargas al Señor, entrégale tu sufrimiento, entrégale tu llanto y ven a ser consolado en los brazos del Padre, pues Él está aquí. Bienaventurado es aquel que llora, porque Él será consolado, Señor. Aquí hay muchos corazones tristes, afligidos por diferentes situaciones, amado Padre. Y yo te pido de una manera especial que seas tú, Dios Todopoderoso, trayendo ese consuelo que nos has prometido a través de tu palabra. Que seas tú trayendo ese consuelo, Dios Todopoderoso, que llena mente y corazón, que actúa aún en medio de los momentos más críticos. Tu consuelo que llega, Señor, aún en los momentos de soledad, cuando pensamos que no hay nadie más, Señor, a nuestro alrededor. Tú estás allí ofreciéndonos de tu amor, de tu abrazo, de tu guía, de tu entendimiento, Señor. Gracias, gracias por compadecerte de nosotros y entendernos, Dios Todopoderoso. Gracias porque tú sabes qué es ser un ser humano. Y hoy te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, si no hemos sido fieles, si no hemos podido representar el reino de Dios como tú nos has llamado. Hoy también lloramos por esto, Señor, y anhelamos que tu consuelo nos motive y nos guíe a levantar nuestra cabeza, Señor, animar nuestro corazón a seguir adelante y saber que tú eres un Dios de oportunidades, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios justo, Señor. Y hoy podemos, Señor, volver a retomar el camino, Señor, que tú nos estás llamando a seguir. Qué gran consuelo es, amado Padre, poder venir a tu presencia. Qué gran consuelo es venir al único lugar donde no soy rechazado. Qué gran consuelo es, Señor, poder venir a este lugar donde soy recibido tal y como soy, Señor. A escuchar tu palabra de vida, a escuchar tu palabra de amor. Hay gracia y perdón. Es en tus brazos, papá, donde encuentro en paz los brazos y redención. del Padre encuentro paz y redención. No puedo callarme. Echas fuera el temor. Escuchas mi llanto, Dios eterno. Bueno eres tú, Padre eres mi consuelo, Padre eres mi abre tu boca, abre tu corazón. sustento. Ten la libertad de venir a tu Padre que te ama. La libertad de venir a tu Padre que anhela guiarte, que anhela sustentarte, que anhela consolarte. Dile, papá, vengo aquí, Señor, a recibir de ese hermoso consuelo, amado Dios. Cada día en tu corazón me refugio. En donde tú estás, dile, he entendido en el día de hoy la gran bendición, Señor, que es mi llanto cuando estoy en tu presencia, Señor. Pues en otro lugar mi llanto sería despreciado. En otro lugar, Señor, mi llanto tal vez sería situación de burla para muchos. En otro lugar mi llanto tal vez, Señor, no sería entendido. Pero en tu presencia, Señor,
Tú limpias, Padre, En los brazos cada del lágrima de Padre mis ojos y mi corazón encuentro paz y renuevas, Dios y Todopoderoso, mi redención. mente, mi corazón y avivas mi fe No puedo a depender cada vez callarme. más de ti, Señor. Echas fuera el temor. Gracias, Señor, porque tu consuelo me motiva a seguir adelante, saber de que tú me Escuchas cuidas y mi de que tú me llanto, proteges. Dios De que en ti, eterno, Señor, no hay temor, pero tu bueno eres perfecto tú. amor echa fuera todo Padre temor, eres Señor. mi Eres mi consuelo, papá. consuelo. Eres mi Padre consuelo, eres amado mi Dios. Eres tú todo lo que sustento. necesito. En tu corazón me refugio. Corro a ti, corro a ti. Tú sanas mis heridas, me sacias Con amor, Señor, sana cada pensamiento y cada corazón que ha sido lastimado, Señor. Me Hacer refugio. personitas corro a tal vez, ti, Señor, por ignorancia nos corro han a lastimado. ti. Si alguien te ha tratado mal, si alguien ha dejado malas palabras grabadas en tu mente y en tu corazón, entrégaselas hoy al Señor y dile: Señor, hoy vengo a recibir tu consuelo, a recibir de tu sanidad, a buscar ese refugio solamente en ti, Señor, para volver a perseverar, Señor, en seguir compartiendo de las más maravillosas noticias a todos, Señor. Gracias, Señor, porque me das esperanza de saber de que si sigo fiel, Señor, a esta Salmo tarea que tú me has 62. dado, tú harás esa obra, Señor, Solo en en todos Dios aquellos, haya Señor, que descanso, necesitan mi de alma. ti. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Solo en Dios haya descanso, mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dile cómo te sientes, porque Dios es nuestro refugio. Padre, eres mi consuelo. Padre, eres mi sustento. En tu corazón me refugio. Corro a ti, corro a ti. Así es, Señor, a Tú tus sanas brazos, mis Señor, venimos corriendo desesperados como hijos, Señor, que me vienen a los sacias brazos del Padre a cada contarte, Señor, lo que día. nos ha pasado. En tu Y tú con corazón ternura nos recibes, me Señor. refugio. Nos llevas, Corro Señor, a en ti, tus brazos y nos corro escuchas a con ti, amor y con paciencia, solo esperando que a terminemos a dar todas nuestras ti, quejas y na, na, sufrimientos, para después solo guiarnos, a ti, para después enseñarnos na, na, y consolarnos. Señor, gracias te doy, Padre, por la seguridad que tenemos en ti, Rey Celestial. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Queremos pedirte, Dios Todopoderoso, por aquellas personitas que no han podido congregarse con nosotros en el día de hoy, que seas tú cuidándolas, que seas tú, Señor, bendiciéndolas donde quieran que estén, Señor. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, también, Padre Santo, que escuches el anhelo y el corazón de cada uno de estos tus hijos que están aquí reunidos. Solamente tú sabes sus necesidades, solamente tú sabes sus batallas. También tú conoces sus planes y propósitos, Señor, en las próximas semanas. Yo te pido, Padre Santo, que cada una de estas ideas, planes y propósitos se alineen a tu voluntad y puedan seguir siendo como instrumentos tuyos, Señor, donde quiera que los lleves, Dios Todopoderoso. Bendice sus manos, bendice sus trabajos, Señor, la labor que ellos hacen, Señor, que todo lo que ellos hagan sea para tu gloria, Señor Dios Todopoderoso. Cuida de ellos y bendice, Señor, sus corazones y sus familias, que nunca falte sustento en sus hogares, Rey Celestial. Gracias te doy por esta hermosa familia en la fe que nos has dado, Dios Todopoderoso. Sigue formando lazos de unidad y de amor en nosotros, que podamos seguir siendo esa luz del mundo, Señor, que podamos seguir siendo esa sal, Dios Todopoderoso, y nuestro testimonio sea, Señor, único y verdadero, de que tú eres el Dios verdadero, de que tú eres un Dios real, de que tú eres un Dios de gracia y de perdón, Señor. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Y aunque nos vamos de este lugar, sabemos que tu presencia nos seguirá donde quiera que vayamos. Hemos orado, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, un saludito a los que nos acompañan online por el podcast, por YouTube, por Zoom. Un saludito para todos, que Dios me los bendiga y esperamos verlos pronto nuevamente. Un abracito. Bye.